Días pasados estuvimos de viaje por el Perú, fuimos a Machu Picchu y encontramos en Machu Picchu, además de lo que uno espera ver, un secreto que ustedes no se imaginan, que no tiene que ver con ovnis, ni con gente que vino de las estrellas, ni con ese tipo de teorías. Aquí comienza este paseo por Machu Picchu. Después de un recorrido histórico y cultural por la ciudad del Cusco y de encontrar el lado B de este Valle de los Incas, lleno de experiencias emocionantes y diferentes, incluyendo una catapulta humana que le sacude a uno todos los miedos y le deja los pelos de punta, pasábamos nuestra última noche, antes de emprender este viaje hacia la ciudad escondida, en el hotel más novedoso y extraño que usted se pueda imaginar. Habíamos ascendido 400 metros por una escalera vertical y escalofriante sobre la roca para llegar a dormir en unas cápsulas que parecían nacidas de la imaginación de un ave, un suicida, o mejor de alguien que ama las alturas y las montañas. Empecé a probar distintos diseños. Definitivamente el Lodge está inspirado en las estaciones espaciales, ¿no? Las primeras estaciones espaciales, ¿no? La Estación Espacial Internacional. Diseñadas para que personas comunes y corrientes sientan lo que sienten los escaladores que tienen que dormir colgados de la roca, las cápsulas del Sky Lodge resultaban sorprendentemente cómodas y espaciosas. Bienvenidos, este es el interior de la cápsula. En la cápsula pueden dormir cómodamente 4 personas. Los camarotes son bien amplios y la cama doble es una delicia, ¿no? Si usted va a Machu Picchu, no tiene que quedarse obligatoriamente aquí. Pero si lo hace, es un abrebocas impresionante. Después de dormir como polluelos de cóndor en este nido de aluminio aeroespacial y policarbonato de alta resistencia, el descenso es parte del paseo. Los 400 metros se bajan a través de 5 líneas de acero, por las que uno se desliza a alta velocidad mediante una polea y un arnés de seguridad. Recargados con la energía de esta escalofriante pero segura experiencia, estábamos listos para tomar el tren que nos llevaría hacia el corazón de un misterio revelado por primera vez. Los kilómetros que se recorren en tren, desde Ollantaytambo hasta Aguascalientes, están envueltos en la exuberante vegetación de esta parte de los Andes, siempre acompañándonos a las aguas del río Urubamba y las cumbres nevadas de las altas montañas. Para hacer esta historia corta, pernoctamos en Aguascalientes y muy temprano, antes de que saliera el sol, ya estábamos subiendo hacia la entrada de Machu Picchu. Esta es la mejor hora para llegar si usted en realidad quiere apreciarlo. El amanecer en este lugar que parece suspendido en el vacío generalmente está enmarcado por una bruma gris y misteriosa que asciende desde el río y cubre la ciudad. La primera vista es más bien espectral, fantasmagórica. Sin embargo, cambiará radicalmente más adelante. Aquí con nuestro guía comienza esta historia. Historia que comienza con una mentira histórica, o al menos una verdad a medias, a la que sin embargo se le hacen monumentos. Y es que este lugar fue descubierto un 24 de julio de 1911 por el gringo Hiram Bingham. Yo soy Sergio Vilela, escritor y editor, y autor del Último Secreto de Machu Picchu, como se llama mi libro último. Bingham fue el descubridor oficial, fue el que le dio carácter científico a este descubrimiento. Pero quien llegó por primera vez fue un señor que se llamó Agustín Lizárraga, que llegó en 1902, 9 años antes que Bingham. Una persona de la zona, un lugareño, que subía y bajaba a Machu Picchu como lo hacían varias otras personas que vivían en la misma área. Imagínense que ustedes van a Machu Picchu hoy, pues si lo ven, todo impactante, imponente, pero en realidad lo que Bingham vio no se parecía nada a esa imagen que tenemos hoy de postal. Lo que Bingham vio fue unos perfiles de piedra tapados por 400 años de arbustos, árboles, maleza.
Tanto fue así que él, la primera vez que vio Machu Picchu, estuvo solamente 1 hora y se fue, porque no dimensionó lo que tenía frente a sus ojos. Le pareció interesante, pero no se imaginó lo que encontraría después. Como ha sucedido con muchos, entre comillas, hallazgos de la historia, como Petra o Capadocia, no fueron en realidad descubiertos precisamente, sino que la gente local estaba acostumbrada a verlos como unas viejas ruinas, sin mayor importancia. Claro, fueron los occidentales los que en algún momento le dieron esa importancia que se merecían, pero ese proceso histórico tuvo un precio. Para que se hagan una idea, donde estaba hoy Machu Picchu era una finca de un señor del Cusco, que como todos los del lugar, estaban acostumbrados a ver esos perfiles de piedra que, entre comillas, descubrió Hiram Bingham. Él regresa al año siguiente, ya con una expedición científica, con una serie de investigadores, y hacen la jardinería más grande de la historia. Van encontrando que debajo de todo esto emerge una ciudadela de piedra como nunca antes se había visto. El esfuerzo fue tal que el dueño de la hacienda, porque cuando Bingham llega a este lugar, esa tierra era una finca muy grande de un señor muy rico del Cusco, llamado Mariano Ignacio Ferro. El señor le dice a Bingham: si quieres, incendiamos toda esta zona para que sea más fácil remover estos siglos de maleza. Y eso es lo que hacen. Incendian toda la montaña, cosa que ahora parece insólita, inaudita, imposible. Y gracias a ese incendio es mucho más fácil mover todas estas toneladas de árboles y de arbustos. Conscientes de que la película que teníamos de Machu Picchu es totalmente diferente a la realidad, comenzamos el recorrido con nuestro guía. Muy buen día, mi nombre es Edison. En esta oportunidad yo voy a ser el guía de este lugar que es Machu Picchu, ahora llamado Machu Picchu. En primer lugar, este sitio no se llamaba Machu Picchu. Machu Picchu es un nombre que hoy en día se conoce solo por la montaña Machu Picchu, no porque nosotros conozcamos el nombre original. Los que en esa época pudieron conocer fueron los que vivieron aquí como Pachacute. Pachacute, por su nombre, se le suele considerar como el más importante. La arquitectura nos va a definir el lugar, ¿no? Y la ciudad está construida de acuerdo al movimiento del sol. No a la mitad el pueblo, la otra mitad la nobleza, no, sino está de acuerdo al movimiento del sol. Siglo XV fue construido, 100 años en construcción, pero aún con eso no fue finalizado. Una de las imágenes que nos han vendido de este tesoro arqueológico es que fue construido aquí a manera de fortaleza inexpugnable para proteger a la nobleza inca de los españoles. Y que estaba dividida, por decirlo de alguna manera, en dos barrios, el de los nobles y el de los trabajadores, el de los ricos y el de los pobres. Está en un 80-85% construida. Ahora es ciudad, porque se paga para ingresar. Antes era una yacta religiosa y astronómica solar. Quiere decir que construyes lo más alto posible para estar cerca a tus dioses. Astronómica solar está estratégicamente ubicado en el medio y está totalmente rodeada por montañas. Las montañas son nuestros guías y así, mediante el movimiento del sol y sus guías, las montañas podían conocer sus cambios de estaciones. Esta imponente construcción es tan solo una más de las muchas que el poderoso imperio inca llegó a construir en su relativamente corto periodo de apogeo, unos 100 años. Corto si lo comparamos con los egipcios, más de 3.000 años, los mayas, alrededor de 600 años, y otros. Sin embargo, en tan poco tiempo su expansión fue vertiginosa. No sabemos cuántos incas eran, porque no tenemos una escritura como tal para poder descifrar cuántos incas eran. Pero todos ellos en realidad llegan a construir muchos lugares, ¿no? Donde se inicia es en el Cusco, y al expandirse el Cusco llegan hasta Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile y parte de Brasil. ¿Sí? Absorben sabiduría, mejoran, perfeccionan, por eso también podemos apreciar diferentes tipos de arquitectura.
Exactamente, hay diferentes tipos de arquitectura. Como ya le vuelvo a repetir, no es de la civilización andina, sino fue absorbida de diferentes civilizaciones. Todo fue evolutivo finalmente, ¿sí? Todo fue evolutivo. Hay un ejemplo muy claro, los quipus. Es una cuerda que sujeta muchas cuerdas, tiene nudos, colores, grosores, tamaños. Esos quipus son escrituras codificadas, que hace 7.000 años atrás lo tuvieron los tibetanos. 5.000 años atrás lo tuvo Caral, que se encuentra al norte de Lima, en Supe, y 1.000 años atrás lo tuvo esta civilización. Para poder alcanzar esa expansión y ese dominio, el Inca no habría recurrido a la represión, la tortura y el genocidio, como lo hicieron los españoles, sino que habría incorporado a los demás pueblos a su cultura, algo así como lo que hicieron los romanos, ampliando así su territorio y absorbiendo conocimientos y las mejores prácticas de cada etnia a la que volvían parte de su dominio. Sin embargo, los mismos españoles, como excusa para su salvaje conquista, mostrarían al Inca y a todos los indígenas como paganos esclavistas y violentos emancipadores de sus propios vecinos. La civilización andina finalmente tenía dos clases sociales, panaca y runas, ¿no? Bien definidas. Obviamente que había privilegios también entre los runas, ¿no? La panaca era la nobleza, donde el Inca se encarga de los varones, la colla de las mujeres, y en el pueblo una verdadera comunidad. Finalmente todo se vivía para todos. Aquí no había que yo soy más, que yo soy menos. Todos vivían en una verdadera comunidad. Lastimosamente, quien trata de desaparecer toda esa historia y costumbres ya viene a ser fuera. Exactamente, jesuitas. Fue quienes trataron de desaparecer esta historia y costumbres. Hasta ahora lo que leemos, prácticamente como se dice, si nosotros ganamos la guerra, escribimos nuestra historia, y eso es lo que leemos hoy en día. No había una economía como tal, como se tiene hoy en día, una globalización, no se tenía esto. Imagínense, cada uno cumplía su función, no conocía ese nombre, trabajo, como se tiene hoy en día. Ahora el trabajo es una obligación, pero era una función en esas épocas. Para el Inca, o sea, los incas lograron controlar un territorio gigantesco, más grande que el Imperio Romano. Controlaron el imperio solamente 100 años. Y lo que ellos fueron haciendo fue justamente con control militar, haciéndose de otros reinos, ¿no? De otros pueblos, e ir unificando todo este gran imperio. Si el Inca se reconocía como el hijo del sol, era por su capacidad de transformar, por su capacidad de mover mano de obra. Y su gran poder radicaba en la cantidad de gente que podía mover a la vez. Era gente muy especializada y muy talentosa. Y la gente que estaba ahí era gente a la que se traía de muchos lugares, ¿no? Era gente que venía a 1000 kilómetros de distancia, venían de la costa norte, venían de los Andes del sur, ¿no? Y eran como muy especialistas en cada cosa que hacían. Recorrer Machu Picchu es una de las experiencias de viaje más emocionantes y bellas que uno puede tener. Después de 63 países que este programa ha tenido el honor de recorrer, este enigmático lugar sigue en el top 5 de los más recomendables del mundo. Apreciar estos bloques gigantescos de roca, de toneladas de peso, perfectamente ensamblados como fichas de un Extralandia prehispánico en esta montaña rodeada de abismos, desafía la ingeniería moderna y avergüenza, por decirlo de alguna manera, a los contratistas que se dan maña para usurpar los cerros de Bogotá o Medellín, con la diferencia de que esta ciudad lleva aquí cientos de años, abandonada al sol y a la lluvia, y apenas se le cayeron los techos que eran de paja y madera. Mientras que en nuestros días, la vivienda, en Colombia, tiene cada día una calidad más deficiente y los edificios se caen antes de inaugurarlos. ¿Cuál pueblo es más sabio? Pero si uno va a venir a Machu Picchu y lo hace a las carreras, yo diría que perderá la plata y el tiempo. Lo ideal sería llegar por el camino del Inca, una excursión de varios días a pie, durmiendo en tiendas de campaña por un camino espectacular construido por los mismos incas para llegar aquí. Pero si no puede, tómese 2 días al menos. Quédese en Aguascalientes como hicimos nosotros y trate de salir con los primeros buses de la madrugada. Así, además de las primeras vistas del amanecer, usted tendrá tiempo de subir a Huayna Picchu. Si no lo hace, en mi muy humilde opinión, la experiencia no será completa. Yo diría que ni siquiera el 50%.
de 5.000 a 8.000 personas diarias a un precio promedio, digamos, de $40 por turista. Quiere decir que ahí, abuelo de pájaro, Machu Picchu arrojaría unos ingresos de entre $300.000 y $400.000 día. Eso es mucho dinero y también es la generación de mucho empleo. Gracias a un recurso que no es renovable, pero que si se cuida, seguirá ahí por cientos o tal vez miles de años. Claro, Machu Picchu no es renovable, pero los turistas que vienen y pagan por verlo sí se renuevan. Ojalá algún día Colombia invirtiera más en turismo que en minería, de la que parece nunca quedar nada para los países mineros. Sin embargo, donde hay dinero, como en Machu Picchu, no faltan los conflictos. Machu Picchu, por otro lado, es también un botín, ¿no? Porque la gente, todos los que viven en la zona, toda la gente que vive de Machu Picchu, ¿no? Del turismo, también entre ellos pelean mucho por el control y por el poder y por todo lo que gira alrededor de la ciudadela, ¿no? La ciudadela no se puede cerrar porque genera mucho dinero todos los días, entonces, curiosamente y paradójicamente, es uno de los sitios incas menos estudiados del Perú, porque no se puede parar esa máquina de producir dinero que además sirve para financiar toda la conservación de muchos otros restos arqueológicos del Perú. Cuando nombran a Machu Picchu una de las 7 nuevas maravillas del mundo, semanas después, los lugareños deciden bloquear las líneas férreas, que son las únicas maneras de llegar hasta Machu Picchu, y agarran unos trenes de turistas a pedradas, ¿no? Para hacer sentir su voz de protesta y de reclamo por una serie de cosas que estaban reclamando de beneficios alrededor de Machu Picchu, ¿no? Entonces, esas son las contradicciones que genera esta ciudadela, ¿no? ¿Pero por qué es tan importante llegar temprano y por qué vale la pena subir a Huayna Picchu? Muy bien, prepare el bloqueador solar, la reserva de agua que seguro no se le olvidó traer con usted, la ropa liviana que trajo para el calor debajo de la que tenía para el frío de la mañana, la paciencia y las piernas, porque el premio de subir a Huayna Picchu tiene un costo adicional al de la entrada, un costo físico. Para llegar a la parte superior del Huayna hay que ascender por una larguísima escalera hecha de miles y miles de piedras talladas y miles de escaños diminutos. Este es un camino exigente y de cuidado, porque si no se falla una escalerita aquí, me cuento. Es como una doble Monserrate, no, es como igual, solo que la vista es un poquito más bacana. Además de un estado físico aceptable, hay que subir con precaución y responsabilidad. El tamaño de los escalones o la humedad de las rocas en determinados sitios puede precipitar una caída si uno no sube con un mínimo de cautela. La experiencia de subir a Huayna Picchu es una experiencia emocional y emotiva. En primer lugar, uno está en medio de un paisaje totalmente exuberante, de montañas gigantescas, no tengo que describirlo, ustedes lo ven, de un verde absoluto. Y el ver esta construcción hecha a esta altura, de manera tan magistral, pues lo hace sentir a uno, digamos, como el poder de una civilización antigua. Hay gente que le atribuye a esto que venían los extraterrestres y otras. Yo no creo, pero lo que sí no cabe duda es que la organización de los quechuas y de los incas, que eran sus nobles y sus reyes, era impresionante, y su capacidad de trabajo. Hay muchas cosas que la humanidad desconoce y que la ciencia no puede probar. Desafortunadamente, ese espacio, ese limbo es muy grande y se presta para la pseudociencia y también para la charlatanería. Una de las teorías más descabelladas sobre Machu Picchu, al igual que pasa con Egipto o las ruinas mayas, es que tienen que ver con culturas alienígenas. Claro, es más fácil comprar y tragarse ese cuento, vende más. Pero en Machu Picchu es muy fácil desvirtuar esta carreta. Y sin embargo, hay cientos de tours especializados para que la gente venga a observar las supuestas pruebas que probarían que los incas estarían relacionados con culturas de galaxias lejanas. Y hasta hay gente que viene a ver ovnis. Bueno, muy seguramente habrá en esta inmensidad de universo otros planetas habitados por algún otro tipo de criaturas inteligentes o algún otro tipo de vida, pero que ellos le ayudaron a los incas a traer estos inmensos bloques de piedra para subirlos hasta la cumbre de la montaña. No hablen ni. Otra particularidad es que en esa montaña hay una cantera natural de piedra. Las piedras no las trajeron los extraterrestres, como mucha gente piensa.
Las piedras no las trajeron los incas después de moverlas por kilómetros de kilómetros, las piedras estaban allí. Todas estas teorías están ahí en el aire, pero la más loca es la de los extraterrestres, sin duda. A medida que uno se acerca a la parte más alta de Huayna Picchu, es difícil no dejarse llevar por la imaginación. Viendo la inmensidad y el vacío desde estas almenas de roca que parecen flotar sobre el abismo, se siente uno dentro de una leyenda épica. Se siente uno parte de la historia. Y para los que creen en energías, yo diría que aquí sí se siente una energía en particular, la misma que siente uno cada vez que la Pachamama le hace evidenciar lo diminuto que es un hombre. Y pues parado ahí, en medio de esos 4 cerros tutelares, con el río fluyendo como una serpiente 700 metros abajo, en medio de un mar de exuberancia verde, pues uno se siente diminuto. Claro que hay energía. Tristemente, la arrogancia del hombre generalmente se impone sobre las lecciones de humildad de la naturaleza, aunque ese poder que creemos tener tan solo sea una ilusión. Después de una hora en promedio de marcha, que es un poquito exigente, estamos en la parte más alta de Huayna Picchu. Y la vista es realmente indescriptible, pero como la puedo escribir, ahí la tienen ustedes. Atrás está la ciudadela de Machu Picchu, se puede ver perfectamente la llegada del camino Inca, la profundidad de la cordillera y el paisaje que es en realidad, la palabra tal vez sea exuberante o poderoso porque es muy verde y los desfiladeros de roca son realmente majestuosos. Una de las cosas maravillosas de Machu Picchu es que como los españoles nunca alcanzaron a llegar acá en la época de la conquista, entonces acá está perfectamente quieta en el tiempo su arquitectura, su distribución social, su poderío, porque si estuviéramos antes en Cusco, por ejemplo, Yaitaitambo, etcétera, pues no lo podríamos ver así. Seguramente veríamos unas iglesias cristianas, católicas, puestas encima de las bases de los templos de los incas, que una de las primeras cosas que hacían los españoles, ¿no? en ese trasegar por la conquista y por la destrucción de las culturas a las que llegaban y por la evangelización, era destruir sus templos y poner los suyos encima para avasallar espiritualmente a las poblaciones, cosa que todavía las vemos. Pues es un poco triste, pero sí, el que gana la guerra es el que cuenta la historia. Millones de piezas de orfebrería y platería se robaron los españoles durante el periodo de la conquista. Tesoros culturales y ancestrales de todos los pueblos prehispánicos desde México hasta la Patagonia. Muchas de ellas fueron fundidas y convertidas en doblones para financiar las guerras de los imperios europeos. Y aunque nunca tengan la humildad de admitirlo, países como España, Inglaterra, Holanda, inclusive Francia, le deben su actual bienestar económico a las prácticas perversas de su pasado. El comercio de esclavos, el genocidio y la explotación de pueblos indígenas, el colonialismo y la apropiación de las tierras y las riquezas que no les pertenecían. Algunos de ustedes recordarán por sus clases de historia la tenebrosa Mita y la inhumana encomienda. Millones de vidas cobradas en el genocidio más grande de la historia de la humanidad fueron el precio a pagar por estos pueblos, por la triste recompensa de ser descubiertos y evangelizados. Algunos de los tesoros que se salvaron de la fundición reposan en museos de España, Inglaterra o Francia. Y en el caso de Machu Picchu, qué paradoja. Lo que no se llevaron los españoles terminaría en los Estados Unidos. Claro, con fines científicos. Sus estudios han ayudado a entender más a esta cultura. El problema es que no los han devuelto. Pero hay que decir que el hecho de que sepamos hoy muchas cosas sobre los incas es gracias a la verdad a medias que sostiene que la expedición de National Geographic y Hiram Bingham fueron los descubridores de la ciudad perdida de los incas. Machu Picchu fue una noticia en realidad, ¿no? Fue una noticia, fue un titular. National Geographic cumplía 25 años. Y Bingham va a buscar al editor de National Geographic y le dice, oye, tengo una historia que podría ser una noticia para la tapa, para el número de aniversario, que pasaba en 2 años. Dice, hay esta ciudadela de piedra en el Cusco y gracias a eso National Geographic financia una parte de la expedición, ¿no? Entonces, el editor dice, cuando ve todo el material, dice, bueno, vamos a decir que esta es la ciudadela perdida de los incas y la hemos encontrado. Entonces también hay una participación de los medios en la construcción del mito de Machu Picchu. En ese número de 1913 se ve por primera vez la imagen de 3 cuerpos de Machu Picchu
¿no? Y a partir de ahí se inventa Machu Picchu también como ícono del siglo XX. Ellos logran encontrar una serie de artefactos y objetos en las excavaciones. Esos objetos se van del Perú con un permiso del Perú para que regresen en un tiempo. Y no regresan hasta 100 años después. Se van a la Universidad de Yale y la Universidad de Yale los conserva, los estudia, pero no los devuelve. Ya han vuelto las piezas en una parte, pero todavía faltan muchas piezas por volver y sobre todo muchas momias por regresar. Sin embargo, Bingham y su buena suerte siguen mereciendo el crédito, y las momias estudiadas en Yale seguramente arrojarán más luz sobre las verdades de esta cultura. Seguramente algún día regresarán a donde en realidad pertenecen, al Perú. Lo cierto es que por esa razón, todo el conocimiento y gran parte del conocimiento que hay sobre la ciudadela está en esa universidad, ahí se ha producido, ahí se ha generado. Pero gracias también a esas expediciones ha sido posible que Machu Picchu exista en el mundo. Como pasa con todas las grandes maravillas del mundo, la verdad no se ha terminado de contar, y en ese camino, por llegar a ella, Sergio Vilela y José Carlos de la Puente han encontrado todo tipo de historias, algunas muy simpáticas que rayan con la curiosidad y lo inverosímil. Bingham es el gran publicista de Machu Picchu, y a Bingham se le debe la fama mundial que tiene Machu Picchu. Si no hubiera sido por él, seguiría seguramente tapada por 400 años de maleza y seguramente no la conoceríamos como la conocemos ahora. Lo que no fue es que no fue el primero que llegó. Eso está claro. Una de las historias más alucinantes que yo encontré en Machu Picchu es que llegó un ruso una vez que había pues ahorrado toda su vida para llegar hasta ahí, subió a la punta del Huayna Picchu y le cayó un rayo y lo mató. En la punta cuando estaba tomando una foto. La historia me pareció tan extraordinaria que me pareció increíble e inverosímil, entonces me puse a investigar. Al cabo de unos meses me enteré que el ruso no había muerto por el rayo, sino que el rayo lo había empujado y lo había botado contra una piedra y se había muerto por un golpe en la cabeza. Pero lo que nadie sabía y lo que su familia nunca supo cuando el cuerpo llegó a Rusia es que el rayo no había sido como parecía. Pero sin ninguna duda, una de las mayores revelaciones de su libro, y que uno no se imaginaría, tiene que ver mucho más con lo humano que con lo divino. Y es que Machu Picchu, aunque ustedes no lo crean, tiene dueño. Cuando Bingham llega a Machu Picchu, ese terreno era una finca de propiedad de un señor que se llamaba Mario Ignacio Ferro. Un señor muy rico del Cusco, con una fortuna, era la segunda fortuna del Cusco. Y entonces, muchos años después, la familia de ese señor está reclamando la propiedad del terreno, no de las ruinas porque las ruinas son patrimonio de la nación, pero el terreno sobre el que están las ruinas era un terreno de su bisabuelo que el Estado en un momento les dice, ok, esto no puede ser de ustedes, se los voy a expropiar, y ellos dicen, perfecto, expropienme, pero el Estado nunca les paga. Entonces, como el Estado nunca les paga, esa transacción se quedó sin hacerse. Años después, ellos han emprendido un juicio contra el Estado peruano que está vigente, que está en medio del proceso. Obviamente el Estado dice que es una locura, que no tiene ni pies ni cabeza a reclamar eso, pero la familia está muy segura de que algo va a lograr en el tiempo. Este destino es catalogado actualmente como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Perú es un país vecino que habla nuestro idioma y no es tan difícil ni tan costoso para nosotros visitarlo, pues comparado con otros. Para miles de turistas de todas partes del mundo, llegar a esta ciudad sagrada es la gran aventura de sus vidas. Estando aquí uno entiende por qué. Hoy, gracias a la investigación de estos 2 peruanos, uno puede colar toda esa información verdadera y falsa, científica y pseudocientífica, separar la paja del trigo y acercarse a este portento con una visión más cercana a la realidad, con una buena base histórica, en un lenguaje cómodo y agradable que hace de este viaje una experiencia aún mucho más interesante.